La fuerza del ayuno. Una guía paso a paso sobre cómo ayunar para romper barreras espirituales. Había perdido todo. Mi matrimonio estaba al borde del abismo, mi negocio se desmoronaba como castillo de arena, y por las noches me despertaba con ese vacío en el pecho que ningún médico sabía explicar. Fue entonces cuando una anciana de mi iglesia me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Hijo, hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con hambre espiritual. En ese momento no entendí sus palabras. Pensé que estaba loca. Pero 3 días después, cuando mi esposa empacó sus maletas y mi cuenta bancaria marcaba números rojos, algo dentro de mí se quebró. Y en esa quebradura, en ese lugar oscuro donde el orgullo ya no tenía espacio, tomé la decisión que cambiaría absolutamente todo. Ayunar. No sabía cómo. No sabía por cuánto tiempo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba una respuesta del cielo, y la necesitaba ya. Lo que descubrí en esos días de ayuno no fue solo una práctica religiosa antigua, fue un arma espiritual tan poderosa que las fuerzas invisibles que me tenían atrapado comenzaron a soltarme uno por uno, como cadenas oxidadas cayendo al suelo. Hoy te voy a contar exactamente cómo hacerlo, paso a paso, sin teorías complicadas ni palabras bonitas que no sirven para nada cuando estás desesperado. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que hay una guerra invisible en tu vida que no logras ganar con tus propias fuerzas, déjame un like ahora mismo y suscríbete a este canal. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas recordar este mensaje cuando la duda llegue, cuando el hambre física te quiera hacer renunciar, cuando las voces en tu cabeza te digan que esto no funciona. Necesitas poder volver aquí. Necesitas tener esto guardado, y necesito saber que hay alguien del otro lado que realmente está listo para pelear por su vida espiritual, porque lo que voy a compartir contigo no es información light para sentirte bien un rato. Es un manual de guerra. Y las guerras no las ganan los tibios, las ganan los que tienen hambre de victoria. Entonces, ¿estás listo? Porque una vez que cruces esta puerta, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. El ayuno no es saltarse el desayuno porque estás ocupado. No es una dieta disfrazada de espiritualidad. El ayuno es decirle a tu cuerpo, hoy no mandas tú, hoy manda mi espíritu. Déjame contarte lo que nadie te dice sobre el ayuno. La primera vez que lo intenté, fracasé miserablemente. Eran las 10 de la mañana y ya estaba con la cabeza dentro del refrigerador, masticando como animal hambriento. Me sentí patético. Me sentí débil. Me sentí como un fracaso espiritual. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que me quedé con esa sensación de culpa todo el día, sintiéndome indigno, sintiéndome incapaz de hacer ni siquiera esto por Dios. Esa noche, lloré de frustración. Y en medio de ese llanto, escuché algo en mi espíritu. No fracasaste. Apenas empezaste a aprender. Ahí entendí la primera verdad fundamental sobre el ayuno. No es una competencia de resistencia física, es una escuela de rendición espiritual. El objetivo no es aguantar hambre como superhéroe. El objetivo es quebrar la dictadura de tu carne para que tu espíritu pueda escuchar con claridad. Y esa claridad, créeme, vale cada retortijón en el estómago. Porque cuando tu carne se calla, Dios habla. Y cuando Dios habla, el infierno tiembla. Así de simple. Así de poderoso. Ahora escúchame bien porque aquí viene el primer paso concreto. Antes de ayunar, necesitas saber por qué estás ayunando. No puedes entrar a esta batalla sin saber contra qué estás peleando. ¿Es una adicción que te tiene esclavizado? ¿Es una situación económica que te está ahogando? ¿Es una relación que se está muriendo? ¿Es una enfermedad que los médicos no pueden curar? ¿Es una decisión importante que no sabes cómo tomar? Defínelo. Escríbelo. Ponle nombre a esa barrera espiritual que quieres romper, porque el ayuno sin propósito es solo hambre. Pero el ayuno con un blanco claro es una flecha dirigida al corazón mismo del problema. Yo escribí en un papel, Dios, quiero que restaures mi matrimonio
que abras puertas económicas y que quites esta ansiedad que me está matando. Doblé ese papel y lo puse debajo de mi Biblia. Cada vez que el hambre me golpeaba, abría esa Biblia, veía ese papel y recordaba que no estaba sufriendo por sufrir. Estaba peleando por algo que valía la pena. ¿Tienes tu papel? ¿Tienes tú por qué? Porque sin él vas a rendirte en el primer obstáculo. El segundo paso es elegir el tipo de ayuno. Y aquí es donde mucha gente se complica innecesariamente. Escucha, Dios no tiene una fórmula mágica grabada en piedra. Lo que Dios quiere es ver tu corazón genuino, no tu capacidad de aguantar récords de hambre. Existen básicamente tres tipos principales de ayuno. El ayuno completo, donde no comes ni bebes nada excepto agua. El ayuno parcial, donde eliminas ciertos alimentos o comes solo en ciertos momentos del día. Y el ayuno de Daniel, donde eliminas carnes, azúcares y comidas procesadas, comiendo solo vegetales, frutas y agua. ¿Cuál es el correcto? El que tú puedas sostener con fe. Si tienes condiciones médicas, obviamente necesitas consultar con tu doctor. Dios no te pide que te mates de hambre hasta desmayarte. Te pide que sacrifiques algo que tu carne ama para que tu espíritu se fortalezca. Yo empecé con un ayuno parcial. Desde que me despertaba hasta las 6 de la tarde, solo agua, nada de comida. Y créeme, esas primeras horas fueron un infierno personal. Pero después de 3 días, algo cambió. Mi mente se aclaró, mis oraciones se intensificaron, y empecé a sentir una presencia de Dios que hacía años no experimentaba. Tercer paso, y este es crucial, prepara tu cuerpo y tu mente antes de empezar. No puedes estar comiendo hamburguesas dobles con extra queso el día anterior y pretender que al día siguiente tu cuerpo no va a entrar en shock. 1 o 2 días antes de tu ayuno, empieza a reducir las porciones. Elimina la cafeína gradualmente si eres adicto al café, porque la abstinencia de cafeína durante el ayuno puede darte dolores de cabeza insoportables. Come más frutas y vegetales. Bebe más agua. Prepara tu templo físico para lo que viene. Pero más importante aún, prepara tu mente. Dile a tu familia lo que vas a hacer para que te apoyen y no te estén tentando con comida. Aparta tiempo específico para orar durante el ayuno, porque aquí está el secreto que cambia todo. El ayuno sin oración es solo una dieta espiritual vacía. La magia no está en el estómago vacío, está en el espíritu conectado. El hambre física es solo el combustible que enciende la llama de tu hambre espiritual. Cuando tienes hambre de pan y decides orar en lugar de comer, le estás diciendo a Dios, te quiero más a ti que a mi comodidad. Y aquí viene algo que nadie te cuenta. El primer día de ayuno es el más fácil. Sí, leíste bien. Estás motivado, estás emocionado, te sientes como guerrero espiritual. El problema es el segundo día. El segundo día es cuando tu cuerpo se rebela, tu estómago grita, tu cabeza duele, tu ánimo se desploma, y empiezas a preguntarte si realmente Dios necesita que hagas esto o si tú solo te estás castigando sin sentido. Ahí es donde se separan los que juegan de los que pelean de verdad. Déjame decirte lo que me pasó en mi segundo día. Estaba tan débil que no podía ni levantarme de la cama. Me sentía mareado, frustrado, enojado incluso. Y en medio de esa debilidad física, tuve la oración más poderosa de mi vida. Le grité a Dios desde las tripas, si no intervienes en mi vida ahora, no sé qué voy a hacer. No fue bonito, no fue teológicamente correcto, fue real, y Dios respondió, no con una voz audible, sino con una paz que inundó mi cuarto, una paz que no tenía lógica considerando que mi vida estaba hecha pedazos. Fue ahí que entendí, Dios no está buscando performances religiosas perfectas, está buscando corazones desesperados que dependan completamente de Él. Cuarto paso. Durante el ayuno, aumenta tu lectura de la palabra. Esto no es opcional, es esencial. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Captas la revelación? Estás rechazando el pan físico para alimentarte del pan espiritual. Si ayunas pero no lees la Biblia,
Si ayunas pero no oras, si ayunas pero sigues consumiendo basura en redes sociales y televisión, estás perdiendo el tiempo. El ayuno abre portales espirituales, pero tienes que llenar ese espacio con la presencia de Dios, no con el vacío. Yo tomé la decisión radical de desconectarme de todo. Apagué el celular la mayor parte del día, no vi televisión, no escuché música secular, solo Biblia, solo adoración, solo oración. Y créeme, al principio fue incómodo. Estamos tan adictos al ruido constante que el silencio nos aterra. Pero en ese silencio, en esa quietud forzada por el ayuno, Dios empezó a revelarme cosas sobre mí mismo que nunca había visto. Patrones destructivos, raíces de amargura, miedos escondidos, mentiras que había creído sobre mi identidad. El ayuno no solo rompe barreras externas, rompe barreras internas. Quinto paso, y este te va a sorprender, espera la guerra espiritual. Sí, leíste bien. Cuando empiezas a ayunar con propósito genuino, el infierno se da cuenta, y no se va a quedar tranquilo viendo cómo te acercas más a Dios. Van a llegar las tentaciones más fuertes, van a llegar los conflictos más absurdos, van a llegar pensamientos de duda, de abandono, de esto no está funcionando. En mi tercer día de ayuno, mi esposa me llamó con la peor noticia posible. Yo esperaba que el ayuno trajera milagros inmediatos, no más problemas. Y ahí estaba, con el estómago vacío y el corazón más destrozado que nunca. Estuve a punto de rendirme, a punto de ir a la cocina y atragantarme de comida para ahogar el dolor. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que mi carne débil, me hizo caer de rodillas y llorar delante de Dios como nunca había llorado. Y en ese llanto, en ese quebrantamiento total, la presencia de Dios me envolvió de una manera que no puedo explicar con palabras humanas. Fue como si Él me dijera, justo aquí, en este momento donde todo parece perdido, es donde yo trabajo mejor. Ahora déjame hablarte del clímax de mi experiencia con el ayuno, porque esto es lo que cambió todo. Era el quinto día. Ya había superado el hambre física extrema, mi cuerpo se había adaptado un poco, pero espiritualmente sentía que estaba escalando una montaña cada vez más empinada. Decidí que ese día no solo iba a ayunar de comida, sino que iba a pasar el día entero en oración. Me encerré en mi cuarto, puse música de adoración y empecé a orar. Al principio, solo palabras vacías, repetitivas, religiosas, pero seguí adorando, seguí clamando, seguí quebrándome delante de Dios. Y después de horas de estar ahí, algo se rompió en el mundo espiritual. No lo vi con mis ojos físicos, pero lo sentí en mi espíritu. Fue como si cadenas invisibles que me habían atado durante años cayeran al piso con un estruendo silencioso. Lloré de una manera que asustaba, como si estuviera expulsando años de dolor, de frustración, de derrota. Y cuando finalmente me quedé sin lágrimas, sin fuerzas, tirado en el piso de mi habitación, experimenté la paz más profunda de mi vida. No había cambiado nada en mi circunstancia externa, pero algo había cambiado radicalmente en mi interior. Y aquí está la verdad que nadie te dice sobre romper barreras espirituales. Las barreras más grandes no están afuera, están adentro de ti. Esa noche, después de ese día de oración intensa durante el ayuno, Dios me mostró algo que me dejó sin palabras. Me mostró que yo mismo había construido muchas de esas barreras con mis propias manos, con mis decisiones, con mi orgullo, con mi falta de perdón, con mi autosuficiencia, con mi incredulidad disfrazada de realismo. Pasé toda mi vida culpando al diablo, culpando a otras personas, culpando a las circunstancias, cuando en realidad yo era el que estaba bloqueando mis propias bendiciones. El ayuno me obligó a mirarme en el espejo sin filtros, sin excusas, sin mentiras piadosas. Y lo que vi no me gustó, pero fue necesario, porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes romper lo que no identificas. El ayuno te quita todas las máscaras, todas las distracciones, todos los mecanismos de defensa que usas para no enfrentar la verdad sobre ti mismo. Te deja vulnerable, expuesto, sin opciones. Y en ese lugar de total vulnerabilidad es donde Dios finalmente puede trabajar en ti sin que tú te resistas. Sexto paso.
Durante el ayuno, practica el perdón radical, esto es, no negociable. Marcos capítulo 11. Versículo 25 dice: Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sabes cuántas oraciones rebotan en el techo porque hay falta de perdón en el corazón? ¿Sabes cuántos ayunos son inútiles porque la persona está llena de amargura? En mi caso, tuve que enfrentar el hecho de que tenía resentimiento contra mi padre, contra mi esposa, contra mi ex socio, incluso contra Dios por cosas que había permitido en mi vida. Y mientras ese veneno estaba dentro de mí, no importaba cuántos días ayunara, la barrera seguía ahí. Entonces tomé una decisión brutal. Escribí una lista de todas las personas que me habían herido, y una por una, las perdoné en voz alta durante mi ayuno. Algunas me costaron lágrimas, otras me costaron gritos de dolor, pero las perdoné, no porque lo sentía, sino porque lo decidí. Y algo sobrenatural pasó. Mientras yo liberaba a otros del calabozo de mi juicio, Dios me liberaba a mí del calabozo de mi pasado. Séptimo paso. Termina tu ayuno correctamente. Esto es crucial, y mucha gente lo arruina todo en este punto. Cuando llegue el momento de romper tu ayuno, no te lances como animal hambriento sobre la primera comida que veas. Tu cuerpo ha estado en un estado de descanso digestivo y necesitas reintroducir alimentos gradualmente. Empieza con frutas suaves, caldos, cosas ligeras. Y espiritualmente, termina tu ayuno con acción de gracias. Aunque no hayas visto todavía las respuestas físicas a tus oraciones, agradece a Dios por lo que hizo en tu interior durante ese tiempo, porque te garantizo que algo cambió. Puede que no lo veas inmediatamente, puede que no sea lo que esperabas, pero el ayuno nunca es en vano. Cuando terminé mi primer ayuno serio de 7 días, no pasó nada dramático. Mi esposa no volvió corriendo a mis brazos. Mi cuenta bancaria seguía en cero, los problemas seguían ahí. Me sentí decepcionado, si soy honesto. Pero una semana después, empezaron a pasar cosas. Llamadas inesperadas, oportunidades que aparecieron de la nada, conversaciones que abrieron puertas que parecían selladas para siempre. Dios había escuchado cada oración, había visto cada lágrima, y estaba moviendo piezas en el tablero que yo no podía ver. Octavo paso. Haz del ayuno un estilo de vida, no un evento de emergencia. La mayoría de la gente solo ayuna cuando está desesperada, cuando ya todo lo demás falló. Y está bien empezar ahí. Yo empecé ahí. Pero el ayuno no debería ser solo tu último recurso. Debería ser tu arma regular. Jesús dijo: cuando ayunes, no si ayunas. Lo daba por hecho. Los discípulos ayunaban regularmente. La iglesia primitiva ayunaba antes de tomar decisiones importantes. No era algo raro o extremo. Era normal. Después de esa primera experiencia transformadora, tomé la decisión de ayunar un día a la semana, cada semana, sin excusas, y esos ayunos semanales se convirtieron en mis momentos de recalibración espiritual, como limpiar un filtro sucio para que el agua vuelva a fluir limpia. Porque la vida nos ensucia, el mundo nos contamina, las preocupaciones nos pesan, y necesitamos momentos regulares donde presionamos el botón de reset y volvemos al centro. Dios. ¿Cuántas batallas podrías evitar si mantuvieras tu vida espiritual afilada en lugar de dejar que se oxide hasta que ya no sirve para nada? Ahora déjame hablarte de los errores más comunes que destruyen un ayuno. Primero, ayunar para manipular a Dios. Algunos piensan que el ayuno es como una transacción comercial. Yo te doy tantos días sin comer, tú me das lo que quiero. Así no funciona. Dios no es una máquina expendedora celestial. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti para que puedas recibir lo que Dios ya quiere darte. Segundo error. Ayunar para impresionar a otros. Jesús fue durísimo con esto. Dijo que los que ayunan para que otros los vean ya recibieron su recompensa, la admiración humana vacía. Tercer error. Usar el ayuno como castigo. Algunos ayunan desde la culpa, desde el tengo que ganarme el amor de Dios sufriendo. Eso no es ayuno bíblico. Eso es penitencia religiosa muerta.
Dios no disfruta verte sufrir, disfruta verte buscarlo con hambre genuina. Cuarto error, romper el ayuno por presión social. ¿Cuántos ayunos se arruinan porque alguien te invita a comer y tú no tienes el valor de decir, estoy ayunando? Tu compromiso con Dios vale más que la opinión de cualquier persona. Quinto error, no tener un plan específico de oración. Vas a ayunar durante horas y días. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Solo ver el techo? Necesitas un plan. Hablemos de algo que me costó entender, los diferentes niveles de rompimiento durante el ayuno. No todos los ayunos producen los mismos resultados, porque no todas las barreras tienen el mismo grosor. Hay barreras que se rompen con un ayuno de un día. Son esas situaciones donde solo necesitas claridad mental, una dirección de Dios, paz para tomar una decisión. Luego hay barreras que requieren ayunos de 3 días. Son luchas más profundas, adicciones comenzando, patrones que necesitas romper antes de que se arraiguen. Después están las barreras que solo se rompen con ayunos de 7 días o más. Esas fortalezas demoníacas bien establecidas, generaciones de maldiciones, situaciones que llevan años enquistadas en tu vida. Jesús mismo dijo que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. No porque Dios sea cruel y quiera hacerte sufrir, sino porque tú necesitas llegar a un nivel de quebrantamiento y dependencia total que solo el ayuno prolongado puede producir. Mi matrimonio entró en esa categoría. No fue un ayuno de fin de semana lo que lo salvó. Fue un ayuno de 21 días que me quebró hasta los cimientos y me reconstruyó de adentro hacia afuera. Y hablemos de lo que pasa cuando las barreras finalmente se rompen. No siempre es dramático. No siempre hay fuegos artificiales celestiales. A veces es sutil. Una puerta que se abre. Una conversación que fluye diferente. Una tentación que ya no tiene el mismo poder. Una paz interior que antes no existía. Una claridad de propósito que te hace ver tu vida con nuevos ojos. En mi caso, el primer signo de rompimiento fue interno. Dejé de despertar con ese peso en el pecho. Esa ansiedad que me había acompañado durante años simplemente se fue. Yo esperaba que el rompimiento fuera la reconciliación con mi esposa o el cheque millonario cayendo del cielo. Pero Dios empezó rompiendo la barrera de miedo y ansiedad dentro de mí. Porque esa era la raíz de todo lo demás. Una vez que esa barrera cayó, todo lo demás empezó a alinearse. Las oportunidades de trabajo aparecieron. Las conversaciones con mi esposa se volvieron menos defensivas. Los problemas que parecían montañas se convirtieron en obstáculos manejables. Dios estaba respondiendo mi ayuno, pero a su manera, en su tiempo, empezando desde adentro hacia afuera. Ahora, las consideraciones importantes que necesitas saber antes de embarcarte en esto. El ayuno no es para todos en todas las situaciones. Si tienes diabetes, trastornos alimenticios, estás embarazada, amamantando, o tienes condiciones médicas serias, necesitas consultar con tu médico antes de ayunar. Dios te dio cerebro para que lo uses con sabiduría, no para que lo ignores en nombre de la fe. Hay otras formas de ayunar. Puedes ayunar de redes sociales, de televisión, de música secular, de quejas, de palabras negativas. El principio sigue siendo el mismo. Sacrificas algo que tu carne ama para fortalecer tu espíritu. Además, entiende que el ayuno sin cambio de vida es hipocresía. No puedes ayunar 3 días y después volver a vivir en pecado consciente, esperando que Dios siga bendiciendo tu desastre. El ayuno debe ser el catalizador de una transformación real, no un evento religioso aislado. Si ayunas, pero sigues mintiendo, engañando, viviendo en inmoralidad, explotando a otros, siendo egoísta, no esperes que Dios rompa tus barreras, porque la barrera más grande eres tú mismo y tu terquedad. Déjame llevarte al punto final de esta historia, al lugar donde todo se cerró de una manera que nunca imaginé. 3 meses después de aquel ayuno de 21 días que casi me mata, estaba sentado en la sala de mi casa con mi esposa. Habíamos tenido muchas conversaciones difíciles, muchas lágrimas, muchos momentos donde todo parecía perdido otra vez.
Pero algo era diferente ahora. Yo era diferente. Ya no era el mismo hombre orgulloso, autosuficiente, que creía poder controlar todo con su fuerza. El ayuno me había quebrado de una manera hermosa. Me había enseñado a depender de Dios, a perdonar de verdad, a amar sin condiciones, a soltar el control. Y mi esposa lo notó. Esa noche, mientras hablábamos, ella me miró y dijo, «No sé qué pasó contigo, pero ya no eres la misma persona». Y tenía razón. El ayuno había roto la barrera más importante de todas, mi propio yo. Ese falso yo que creía tener todas las respuestas, ese yo herido que atacaba para defenderse, ese yo temeroso que no podía confiar en nadie. Dios lo destruyó todo en el fuego del ayuno y de las cenizas levantó un hombre nuevo. Un hombre que ahora sabía que la verdadera fuerza no está en aguantar solo, sino en rendirse completamente a Dios. Así que aquí estamos, al final de esta guía, que no es solo información, sino un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando te atreves a ayunar con propósito genuino. Las barreras espirituales en tu vida son reales. El enemigo es real. Las fortalezas demoníacas son reales. Pero también es real el poder del ayuno combinado con fe genuina. No te voy a mentir diciéndote que será fácil. Te va a costar, te va a doler, te va a confrontar con cosas de ti mismo que preferirías no ver. Pero al otro lado de ese quebrantamiento, te espera una libertad que no conocías, una intimidad con Dios que nunca experimentaste, un poder espiritual que transformará no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Ahora depende de ti. Puedes cerrar este video, seguir con tu vida, seguir luchando con tus propias fuerzas contra barreras que nunca vas a poder romper solo. O puedes tomar la decisión más valiente de tu vida: ayunar. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó, necesito que hagas algo ahora. Dale like a este video, suscríbete a este canal y déjame un comentario contándome cuál es esa barrera que necesitas romper. No me importa si estás de acuerdo con todo lo que dije o si tienes dudas. Comenta, porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más que está a punto de rendirse. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos derribar las fortalezas del infierno. ¿Estás listo para comenzar tu ayuno?